Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez, es un gusto y un placer acompañarte en una clase más correspondiente a la asignatura de didáctica general dentro del marco curricular de la licenciatura en pedagogía aquí en la Universidad CETEC. Es un gusto y un placer acompañarte en esta clase ya número 4, esta clase número 4 en donde tenemos pues bastante bastante que ver, bastante que retomar, bastante que apuntalar. Y es que no solo en esta clase, sino que alrededor de diversos temas y áreas del conocimiento, hemos visto cómo la didáctica ha evolucionado y cómo se ha ido desarrollando a través de diferentes épocas textuales, épocas contextuales. Te voy a dar lectura del objetivo general mientras te voy a compartir pantalla. Y es que ya vamos en la clase número 4 y ya podemos observar que tenemos distintos periodos de la historia universal, por decirlo de alguna manera, distintos periodos de las asignaturas que podemos desarrollar, ¿no? Y es que no solamente el estudio de la didáctica se refiere a los métodos o a las técnicas, sino también de alguna forma a los antecedentes que dieron origen a que esta disciplina se desarrollara como tal. Y es que en el área de la, perdón, en el área de la didáctica, la historia está muy ligada a la creación de algún método, de alguna teoría, y eso pues es un parámetro importante para poder desarrollar los temas que estamos viendo actualmente. Y para eso, pues, quiero decirte que no solamente es la revisión de los temas, ¿no? Sino que tenemos también una parte de desarrollo, eh, desarrollo del temario y desarrollo técnico del pedagogo, ¿no? Si lo queremos ver desde un punto de vista ya más específico de la asignatura. Vamos a darle paso al objetivo general y es que al finalizar el curso, el alumno, o sea, si ustedes, señalarán la conceptualización de la didáctica a partir de su desarrollo histórico con la finalidad de determinar la relación que la didáctica guarda con las ciencias de la educación y así establecer sus enfoques teóricos. ¿De qué nos serviría conocer toda la historia que estamos revisando? Bueno, que los enfoques teóricos que vamos a revisar, pues se están concretando a través del estudio de este temario. Y es que pasamos al repaso del día de hoy, previo a nuestra clase número 4. Permítanme tantito. Ok, aquí estamos. Y es que ya vimos del objetivo general la conceptualización de la didáctica de manera etimológica y ahora lo estamos viendo, ¿no? A partir de su desarrollo histórico. Ya observamos de dónde viene la palabra didáctica, ya observamos cuál es el concepto de educabilidad, ya analizamos qué es la mayéutica, de dónde surgió la mayéutica, cuál fue el oficio que dio origen a la mayéutica, que es muy importante, la madre de qué autor de la historia fue la que da la inspiración con base en sus actividades eh, profesionales para que surja esta forma de hacer nacer el conocimiento. Ya también observamos
qué es el modelo formalista o escolástico, pero vamos a ver de manera detallada y a grandes rasgos qué es el modelo escolástico, ¿no? Ya en unos momentos más. Ya vimos también qué es la didáctica inferencial, es decir, ya tenemos en nuestra primera clase ya adquirimos una conceptualización sobre qué es la didáctica, sigo anotando, perdón, sobre qué es la didáctica y cómo podemos llevarla a cabo dentro de nuestro estudio evolutivo histórico, ¿no? Como comprende el temario. También en la clase 2 ya vimos que es aprendizaje intuitivo, porque la didáctica podría ser una ciencia, porque la didáctica puede ser un arte, y eso también ya lo estudiamos. El concepto de enseñanza-aprendizaje en la didáctica, pues es como esa parte que le da sentido a nuestro quehacer pedagógico, porque sin la enseñanza, sin alguien que quiera aprender, sería imposible enseñar. Y sin alguien que quiera enseñar, sería imposible aprender. Ya hablamos que las necesidades de enseñanza y las necesidades de aprendizaje se tienen que manifestar en un proceso de aprendizaje. Entonces, una sin la otra no se pueden concebir. Ya vimos en la clase anterior, clase en vivo, un poquito de la historia de la educación y del sistema educativo y de la metodología curricular de los griegos. El día de hoy, en la clase número 4, vamos a ver la época feudal. Sale que es un periodo de la historia que, al igual que los griegos, pues marcó el desarrollo de la didáctica. Ahora, después de la caída de Grecia, a manos de los romanos, de estos periodos de conquista, que así como una vez Alejandro Magno dividió la Europa en los terrenos conquistados por él mismo, de esta forma, Roma comenzó a expandir su territorio. No vamos a hablar de la historia de Roma, sin embargo, vamos a situarnos en la época feudal, que es el periodo histórico que precede el desarrollo de Roma, ¿no? De la caída del pueblo romano. Ok, tenemos a la época feudal definida en el tiempo como un periodo. ¿Cuál es el periodo? El periodo es el feudalismo. ¿Qué fue el feudalismo? Un sistema social. ¿Sale? Si yo te pregunto qué fue el feudalismo, tú vas a decir un sistema social, político, económico que predominó durante la Edad Media desde el siglo XX, perdón, desde el siglo X, desde el siglo IX hasta el siglo XV, una disculpa, del siglo IX al siglo XV. Estuvo caracterizado por el sistema de vasallaje y es considerado por muchos como la edad oscura de la historia occidental, debido a las sangrientas guerras, las epidemias, el escaso avance científico. ¿Ok? Una de las características principales del sistema feudal fue la descentralización del poder ejercido a través de los nobles organizados en feudos que mantenían o tenían una relación eh, independiente del monarca, pero que estaban supeditados a las órdenes y a los decretos del reino a través de esta lealtad, es decir, el rey les entregaba tierras, ellos podían administrarlas, pero debían de seguir las órdenes de este último, ¿no? Los nobles heredaban sus títulos y estos títulos pasaban de generación en generación, ¿ok? Para contextualizar el periodo del feudalismo. La palabra feudalismo proviene del feudo.
Este nombre se dio a la organización básica de aquella época. El feudo era un contrato entre dos personas que eran el señor feudal y el vasallo. ¿Ok? El señor feudal era el dueño y el vasallo era el quien servía, la persona que servía dentro del feudo. En este pacto, por no decir contrato, o sea, realmente era un pacto de palabra, no había casi nada escrito, se establecían relaciones mutuas, es decir, el vasallo recibía una tierra donde habitar y protección militar dentro de la extensión del territorio del feudo. Y a cambio recibía pues esta relación de dependencia con el señor feudal, trabajaba para él y él le brindaba espacio donde habitar y protección militar. El vasallo debía administrar la tierra y tomar las armas en defensa de su señor en caso de ser necesario. Además debía pagar tributo de su cosecha o producción. Es decir, bueno, pues yo te doy una extensión de tierra, eh, la vas a trabajar, pero me vas a dar una parte y yo te voy a asegurar protección, pero en caso de ser necesario, tú vas a protegerme y a mi territorio, ¿no? Porque si no lo quitan, nos quedamos sin nada ambos. Dentro de esta estructura también existían los campesinos, que eran aquellos que trabajaban la tierra y estaban bajo el dominio total, pero absolutamente total del señor feudal, por lo que no eran considerados hombres libres. Normalmente eran prisioneros de guerra o esclavos traídos de África, especialmente para actividades pesadas, ¿no? Actividades que requirieran un alto grado de esfuerzo físico. Durante la época feudal, la tierra era garante de dinero. ¿A qué nos referimos con garante? Era garantía de dinero. Podíamos pagar con extensiones de territorio grandes eh, cantidades económicas, ¿no? Cambiaban tierra por dinero. La posesión, es decir, un terreno, era una, un bien valuado en muy alto precio, ¿no? Durante este periodo, las actividades económicas eran muy pocas, ¿no? Solamente se realizaba el trueque o el intercambio, pero la base principal de este movimiento, este periodo histórico, fue la agricultura y la producción artesanal. Es aquí una disculpa por la tos, una disculpa. Es aquí donde encontramos que los seres humanos nos empezamos a dar cuenta de la producción en serie, ¿no? De la acumulación de la riqueza a través del territorio y la alimentación. ¿Qué era un feudo? Me voy a ir tantito. Un feudo era esta extensión territorial en donde habitaba el señor feudal en su castillo protegido. Tenía el bosque, normalmente el bosque del señor feudal, los prados del señor, es decir, un terreno construido a la medida del señor y de la familia que fuera la principal o la encargada de administrar esa zona, ¿no? Porque ya nos dábamos cuenta que no había como un gesto de totalitarismo del rey por lo que había sucedido con Grecia, con Roma, pero sí había alguien que se encargara de dirigir a todos estos pequeños feudos o territorios de feudo, y a su vez era como tener un presidente y presidente del país y presidente de los estados, ¿no? Era algo más o menos así. Dentro del feudo habría o debía de haber un monasterio cristiano, específicamente
de una religión naciente, estas tierras cedidas por el señor feudal a los campesinos mansos. Los campesinos mansos eran aquellos campesinos de mayor lealtad o aquellos campesinos o aquellos campesinos que el señor feudal consideraba como agradables a su vista o a su manera de pensar, ¿sale? Pero les otorgaba por ahí una pequeña extensión de tierra. Ojo, porque esta imagen puede venir en el examen. Me voy a regresar un poquito aquí. Nada más era para fines didácticos la imagen, ¿no? Eh, ¿Cómo se originó el feudalismo? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y es que este tipo de administración, por decirlo de alguna forma, de recursos humanos y de recursos materiales, surge en primer lugar con la decadencia del Imperio Romano, que al perder grandes extensiones de tierra, es decir, de territorio, empezó a perder influencia sobre los pueblos. La inseguridad del producto de las constantes invasiones de los pueblos bávaros eh, del lado de Alemania, llevó a a la decadencia de las ciudades y a la formación de la estructura feudal, en la que porque como Roma ya no protegía, como Roma ya no proveía, pues alguien tuvo que llegar a hacer esa función, ¿no? Entonces se fueron otorgando estas pequeñas extensiones de tierra para ser administradas. ¿Dónde se resguardaban o dónde um, o a dónde acudían a pedir ayuda? Al castillo. Esto en la actualidad podría ser como que ya platicábamos, ¿no? El presidente, los estados y el presidente municipal. El presidente municipal era el dueño del castillo, el señor feudal, y era el encargado pues, de administrar y proveer todo lo de un territorio. Todo el ordenamiento social y moral de la época se explicaba bajo la figura de Dios, específicamente de ya el naciente cristianismo, nuevo cristianismo, ya que el rey había pedido poder político, es decir, ya muchos no creían en la figura de un hombre absolutamente sabio y todopoderoso que era designado. Bueno, pues en esta época a alguien se le ocurrió decir que el rey no era más que el representante divino de Dios en la tierra, ¿no? Y lo que él decía se debía de hacer porque pues era como la máxima autoridad. Ante la incompetencia de muchos monarcas para hacer frente a las invasiones y a la posterior crisis política y social de la época, el poder pasó a estar en manos de los señores feudales. ¿Quiénes eran los señores feudales? Pues los jefes, por así decirlo, ¿no? Por denominarlo de alguna forma. Los señores feudales se convirtieron en líderes sociales absolutos, ya que tenían la capacidad de administrar una tierra, de aceptar o no a personas dentro de sus territorios, y ellos eran los encargados de regular el orden y mantener la paz dentro de esas extensiones de tierra. ¿Por qué es importante? Porque si un feudo estaba en guerra con otro, en crisis o en términos de ser conquistado, pues eso le afectaba, por decir, es como si ahora nos peleáramos una colonia con otra, y los líderes no tuvieran esa capacidad de poner orden en cualquiera de los dos lados, y eso pues afectaba a la seguridad primero de la colonia en la actualidad, después del municipio y después del municipio del estado y después del estado del país, porque era una zona de peligro latente. Eso mismo pasaba en las épocas del feudalismo. ¿Sale? Te dejo aquí la imagen para que la vayas tomando en cuenta cuáles son los elementos del feudalismo. Ok, ¿cómo era la educación? Que es un tema que nos compete y nos atañe para efectos de la clase. ¿Cómo era la educación del feudalismo? Quiero que pongas mucha atención porque ya hablamos
Ya hablamos en la primera clase. La educación en la época feudal se centraba en la iglesia. Ojo, esto es importante, ¿sale? Súper importante para entender la didáctica. Estaba en manos de los obispos y de los monjes. Recordar que en esta época, o anotar o poner atención o como quieras llamarle, en esta época no había otro tipo de educación más que la que la iglesia brindaba. No, no estoy hablando de un tipo de educación de en la fe, ¿sale? Sino que la iglesia era la encargada de manera literal de elegir los contenidos que un feudo o varios o que una parte de la humanidad debía de recibir. No estaba a discusión de un consejo educativo, no estaba a discusión de una Secretaría de Educación Pública, ni siquiera en aquella época estaba a discusión de los propios integrantes del feudo. Es decir, la iglesia, por eso todos los feudos deberían de tener una iglesia, por eso todos los municipios, todas las colonias, en la actualidad casi todas tienen una iglesia muy cercana, y es por esta tradición que dejaron los feudos, ¿no? De, este, de que la educación estaba en manos de la iglesia. ¿Ok? Entonces, ahí la educación era impartida por obispos y monjes, y esta educación, hasta los 7 años, todos los niños recibían educación de parte de la familia, ¿no? Específicamente el caso del padre. Ya encontramos el primer rasgo característico de la didáctica. Ok, ¿cómo era esta forma de enseñar? ¿Cómo era esta arte de enseñar? A través del padre. Estamos hablando entonces que el tipo de educación en la época feudal era un tipo de educación paternalista. ¿Ok? El hombre, a ver, si la figura de Dios es hombre, la figura del rey es hombre, la figura del gobernador es hombre y la figura del señor feudal es hombre. ¿Quién es el encargado de impartir la educación? Pues el hombre, el papá, ¿no? Hasta los 7 años él era el encargado de la educación de los hijos. Después ingresaban a un internado donde eran entrenados primero para la milicia, para poder defender estas extensiones de territorio. Hasta los 18 años ingresaban al ejército y su función era la de proteger al Estado. A los 21 eran considerados ciudadanos y podían ejercer cargos públicos, todo con la intención de poder eh, continuar con la administración adecuada y correcta del feudo. La pedagogía en la época feudal no era intencional ni sistemática, es decir, no tenía una razón de ser ni para efectos culturales ni para efectos sociales. Apareció como una acción espontánea y natural. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño del feudo, pues cada padre de familia, recordar que ahí no tenían de a uno, de a dos hijos, normalmente tenían de a seis, de a siete. Entonces, las técnicas de enseñanza o las técnicas relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje se empiezan a surgir ahí como se tiene la necesidad de enseñar o de aprender. En este sentido, la educación en la época feudal se centraba en la iglesia y estaba en manos de los obispos, como ya platicábamos, y es que el método que encontramos era el método escolástico, ya que las clases sociales en aquella época eh, eran guerreros para protección del feudo, trabajadores para producción del feudo y religiosos únicamente encargados de reproducir el mismo sistema a través de la educación, vista desde el punto de vista de una herramienta. La principal economía feudal eran los monasterios, ¿ok? Estos adquirieron la supremacía económica, ya que la riqueza era acumulada y acrecentada, convirtiéndose en instituciones de préstamos, en donde en los monasterios la gente podía llegar a pedir préstamos
con compromisos de todo tipo, ¿no? Aceptando cualquier situación con tal de comer. La base del conocimiento de la época medieval, de esta época del medioevo, era la autoridad, la tradición, el sistema de lógica de Aristóteles que conocemos como escolástica, la experiencia y los datos empíricos o sensoriales. Las épocas de la educación se distinguen claramente en una forma de gobierno, una forma de educación, una forma de tener derechos sobre la tierra, y una forma de mandar y de adquirir riquezas. Es una síntesis de lo que fue el feudalismo. En la época feudal encontramos los centros educativos y de cultura titulados monasterios. Si tú recuerdas la clase número 1, hablamos de las escuelas. Eran estas escuelas de monjes en donde el fin de la educación es el cristianismo. No estamos preocupados por desarrollar habilidades, no estamos preocupados por desarrollar procesos mentales, no estamos preocupados por desarrollar analfabetismo, no. Aquí lo que nos importa es difundir las ideas cristianas a través de las escuelas de monjes. ¿No? ¿Con qué idea? Con la idea de portarse bien toda su vida para alcanzar la vida ultraterrenal. Carlomagno, a quien estamos viendo en pantalla, reconoció el valor de la educación y el rey Alfredo, este, a quien estamos viendo en pantalla, perdón, promueve las instituciones educativas en Inglaterra. Este que estamos viendo es el rey Alfredo. Él empieza a decir, bueno, hay que generar instituciones educativas que nos permitan alcanzar la vida cristiana en plenitud. Carlomagno es considerado el restaurador de las ciencias en Europa Occidental. Déjame corrijo aquí. Fundó 3 tipos de escuelas. Escuelas para el pueblo donde se enseñaba a los niños a leer. Y ojo, repito, no era la prioridad los contextos académicos, no se les enseñaba a leer para que desarrollaran o aprendieran más, se les enseñaba a leer para que posteriormente ellos puedan aprender sobre el cristianismo, ¿sale? Se les enseñaba a escribir para poderse comunicar y se les enseñaba a contar, pues por temas obvios de la administración y organización de los feudos. En la escuela superior, la principal tarea era la escuela palatina, que ahorita vamos a ver un poquito qué es, y los seminarios de música en donde se formaban cantores para la iglesia. Si te das cuenta, es una forma de estructurar la sociedad y de educar a la sociedad según las necesidades del feudo o eh, de los monarcas en turno. La época feudal encontramos al Alcuino, que vemos en pantalla, ahora sí que fue ministro de Carlomagno. Él escribió una obra titulada Sobre las 7 artes liberales, introdujo la visión del trivium. Y ojo, aquí vamos a ver, porque si tú estás apenas en segundo cuatrimestre, cuando llegues a quinto cuatrimestre, o sea, en 3 más, vas a ver asignaturas como evaluación curricular y diseño curricular, y a veces, si no entendemos de dónde viene el currículum, nos cuesta trabajo entender el por qué un currículum se desarrolla de tal manera o se genera de tal manera. Y es que para esta época, Alcuino introdujo el trivium. Ahorita vamos a ver qué es el trivium y el quadrivium. Él fue enviado a Roma por el arzobispo Eanbalf I y coincidió con Carlomagno en la ciudad de Parma en el año 781 después de Cristo. Poco después, Carlomagno, acordándose de Alcuino, que ya había sido su compañero, lo mandó a llamar a su corte de Aquisgrán en el año 782. Participó de esta forma junto con lo más selecto de aquella época,
con la gran reforma educacional promovida por Carlomagno. Enseñó durante 8 años en la escuela palatina donde se impartía el trivium y el quadrivium. Vamos a ver qué son. El trivium o también trivio tiene su origen etimológico en el latín en la palabra trivium, que significa tres vías o tres caminos, y es la división inferior de las 7 artes liberales, que son gramática, la dialéctica y la retórica. La gramática como un sistema de entrada, donde adquirimos habilidades de lectoescritura, la dialéctica como un proceso de comunicación, de reflexión, de argumentación, y la retórica como un proceso de salida de los conocimientos. Eh, Esta triple vía o este triple camino conducía a la elocuencia, al quasi triplex vía et a eloquentia, esta triple vía de elocuencia como una forma de comunicarse con asertividad. El trivi perdón, una disculpa, unas cuestiones aquí de salud. El trivium es el conocimiento de la gramática, la lógica y la retórica, ¿ok? Te lo subrayo para que lo estudies. Seguramente lo vas a ver en clase. La gramática enseña la mecánica del lenguaje del alumno y es el paso que tiene el estudiante para alcanzar los términos, definiendo los objetos y la información percibida por los 5 sentidos. Por tanto, un principio de identidad. Un árbol es un árbol y no es un gato, ¿ok? La lógica o dialéctica es la mecánica del pensamiento y del análisis, el proceso de identificación de falacias de argumentos y declaraciones. De esta manera sistemática se eliminaban las contradicciones, produciendo un conocimiento factual sobre el que se puede confiar. La retórica es la aplicación del lenguaje con el fin de instruir y persuadir al oyente y al lector. Eso lo tenemos súper claro. Después se introduce el quadrivium, que ahora no son 3 vías, sino 4 vías. Y en estas vías encontramos 4 temas atribuidos a Boecio y a Casiodoro en el siglo VI. Juntos, el trivium y el quadrivium comprendían las 7 artes liberales. Ojo, porque es pregunta de examen también, ¿eh? Basadas en las habilidades del pensamiento y que se distinguían de las artes prácticas como la medicina y la arquitectura. ¿Por qué? Porque era importante tener gente que curara y gente que construyera. El quadrivium consistía en aritmética, geometría, música y astronomía. Esto siguió de trabajo preparatorio al trivium, era como un nivel educativo secuenciado, y de esta manera el trivium y el quadrivium te daban como la oportunidad, era como la primaria para poder estudiar filosofía o teología, ¿no? Recordar nuevamente que la educación corría a cargo de las escuelas. Hablando de escuelas, pues encontramos que las formas de adquirir estos aprendizajes eran únicamente en escuelas monacales o escuelas monásticas. Se ubicaban en los monasterios, que ya vimos que estaban ubicados en los feudos. Ahí se preparaba a los niños para la vida religiosa y constaba de 2 escuelas. En la escuela interior, reservada para los futuros monjes, donde no cualquiera podía entrar, es decir, los monjes o los futuros monjes eran seleccionados, y la escuela exterior dedicada para aquellos jóvenes que deseaban ser sacerdotes, ¿no? Vistas desde un grado menos de desarrollo cognitivo.
Las escuelas palatinas que ya hemos nombrado eran una forma de educar o de transculturizar a los hijos de la aristocracia y no tenían que seguir la vida de un sacerdote, es decir, ellos aprendían, pero pues, no estaban obligados a convertirse en sacerdotes, ¿no? Esta era impartida por los clérigos y la pueden tomar los hijos de los señores feudales. Y las escuelas catedralicias, perdón, catedralicias. Estas escuelas aspiraban a asumir la formación religiosa y laica. También se denominaban como Studium Generale y las más importantes fueron Chartres, que enseñaba gramática y literatura, la Escuela de París, que enseñaba lógica y teología, la Escuela de Bolonia, que estudiaba derecho, y la Escuela de Salermo, en donde impartían medicina. ¿Ok? Estas escuelas catedralicias que obviamente pues también se aprendía en la catedral. Y una de las aportaciones importantes de esta época es la educación caballeresca. Surge la caballería, es decir, el desarrollo de hombres a caballos, y esto le da un estatus social a los hombres, ¿no? ¿Qué hombres eran los que se inmiscuían en este tipo de educación? Eh, Todos aquellos que querían pertenecer a la aristocracia, que tenían clases musicales y guerreras. ¿Por qué? Musicales para enamorar a la mujer y asegurar la supervivencia de la raza y de los genes, y guerreras pues para protección del feudo y de las familias, pero más del feudo. 7 perfecciones debía de tener el hombre: cabalgar, debía saber cabalgar, tirar con arco, luchar, cazar, nadar, jugar ajedrez y recitar versos. Entonces eran las artes en las que eran educados los hombres de aquella época. El ideal era formar caballeros intachables y sin miedo, que fueran virtuosos, expertos en las armas, protectores de los débiles, fieles a Dios, a la iglesia, a su señor y a su dama. Los caballeros empezaron a tener un estatus social amplio, de gran margen, que al día de hoy, pues por eso dicen que los caballeros ya no existen, porque obviamente, pues los caballeros solamente existieron en la época feudal, lo demás fue una evolución del género masculino. También existieron escuelas municipales que nacieron porque el clero no alcanzaba a abarcar todos los estratos de la sociedad, pero no preparaban a los alumnos para las exigencias de la comunidad. Tenían una orientación práctica donde daban importancia a leer y escribir a través de la enseñanza de latín, y se enseñaban cosas muy básicas sobre geografía y las ciencias naturales. También existió la educación gremial, una educación para los hijos de los agremiados, es decir, una educación más silvestre, en donde se les enseñaba pues, los oficios, los talleres y centros de trabajo eran las escuelas. Se educaba literalmente para aprender el oficio, porque sabía que no iban a pasar de esa clase social. ¿Qué grados había? Aprendiz, compañero y oficial y maestro. Lo que vemos ahora con los oficios en la actualidad, si tú te preguntas por qué es, bueno, viene de ahí. Después permíteme un tantito, encontramos la educación medieval, que se inició a través de una cultura del intercambio de conocimientos, y es que los profesores eran animados a dar cursos en otros institutos por toda Europa, compartir documentos, y de esta forma se aseguraba el acervo cultural y social, ¿no? De muchos feudos y de muchos países. Los maestros pues tenían una conciencia universal humana y ya tenían una figura social, un estatus importante, ¿no? Y decías, este maestro fue a dar clases a tal lado y tiene esta técnica. Pero lo que en la actualidad ya no se da. Los maestros se encuentran un buen trabajo, ahí se quedan para siempre, y normalmente en una escuela la única oportunidad de crecimiento es en grados. Actualmente en la, en la historia del feudalismo, pues se les obligaba a los maestros a ir a otros lados para
puedes tener un mayor desarrollo y surgir en las universidades. Vamos a revisar en la clase en vivo el periodo de la reforma y espero que hasta aquí hayas tomado nota. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre ha sido un gusto y un placer compartir una clase más conmigo. Nos vemos ahorita en la plaza, contigo, perdón. Nos vemos.